Alabamos y bendecimos al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y agradecemos a Dios porque nos dio a su Hijo. No podía darnos algo mejor o alguien mejor. Nos dio al Espíritu Santo también. Y nos ha dado su santa palabra en la cual vamos a reflexionar en esta oportunidad, igual que las veces anteriores. Les invito para que me acompañen a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en esta oportunidad. Oramos. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre, Señor, Rey del cielo, bendito sea tu nombre. Hoy, al tomar estos minutos para reflexionar en algunas de esas verdades hermosas y tan necesarias para nosotros, rogamos que por favor el cielo nos dé la sabiduría necesaria, que la compañía del Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hay quienes han dicho que la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Y creo que en algún sentido tienen razón, porque igual no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que Adán y Eva fueron creados hasta el momento en que surge el primer conflicto, ¿no?, que podemos identificar como tal, que fue la agresión que sufrió Abel por parte de su propio hermano. Ahora, en el transcurso de la historia, con el avance de la tecnología, las armas utilizadas por los imperios para someter a otras naciones se han vuelto cada vez más eficaces, ¿no? Es increíble y por supuesto, y la eficacia de un arma precisamente implica que es cada vez más destructiva y mortal, porque precisamente las armas son para eso, ¿no? Las armas son para eso, para destruir y para matar. Y claro, al principio de lo que nos relata la historia, ¿con qué se combatía, no? ¿Cuáles eran las armas? Según los registros que conocemos, pues sí, al principio tenemos, por ejemplo, el caso de David y Goliat, y que habían muchos honderos que arrojaban piedras con una precisión bastante asombrosa, ¿no? Pero también estaban las armas como las flechas, las espadas, las lanzas. Pero eso quedó atrás. Y ahora, precisamente con el avance de la tecnología, ¿qué tenemos? Tenemos una sofisticación de las armas que a cualquiera deja con la boca abierta. Recuerdo para cuando fue la guerra de Irak, que pasaron muchos videos de las armas estas que tenía los Estados Unidos, que eran capaces de poder meter una bomba por el respiradero de un búnker, ¿verdad? Y entonces destruir y matar a todos los que están adentro. Y claro, entonces ahora lo que vemos es que en las guerras se utilizan, bueno, los satélites, ¿verdad? Los drones, unos carros de guerra cada vez más sofisticados y más potentes, y supuestamente también con mayores blindajes. Y incluso hay las empresas estas que fabrican armamentos tienen años de estar trabajando en máquinas robotizadas, ¿verdad?, que por supuesto puedan cumplir misiones que los seres humanos no pueden cumplir. Ahora, eso es el mundo material, ¿verdad? Espiritualmente las cosas son diferentes, son distintas.
Y para entrar, digamos, en nuestra reflexión de hoy, los invito para que ustedes puedan mirar ahí en su Biblia la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10 y los versos del 3 al 5. Este pasaje va a ser como el núcleo de nuestra reflexión ahora, ¿verdad? Y dice así la Sagrada Escritura, dice, porque aunque vivimos en este mundo, no libramos las batallas como las hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, comenzamos entonces ahora nuestro análisis del pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, lo que nos recuerda el pasaje es lo siguiente. Estamos en medio de una guerra, ¿verdad? Dice, estamos en el mundo, pero nosotros no combatimos según lo hace el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, pero combatimos. Entonces, la primera cosa a recordar es esa. Mientras estemos en el mundo, nosotros lo creamos o no, lo aceptemos o no, lo deseamos o no, vamos a estar inmersos en medio de una guerra, ¿no? En medio de un conflicto. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios, en el capítulo 6, y en el verso 12, que este conflicto, dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestros enemigos no son las personas, ¿verdad? No son las personas. Sino que dice Efesios que es contra huestes espirituales, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas, ¿no? La primera es que estamos en medio de un conflicto, nos demos cuenta o no, estamos en medio de una guerra, pero que esta guerra es una guerra espiritual, porque nuestros enemigos no son las personas, ¿verdad? Entonces, esto es importante de que lo tengamos en cuenta. Es una lucha o una batalla o una guerra, mejor dicho, espiritual, ¿verdad? Entonces recordemos que dice contra huestes espirituales. Y entonces nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice el pasaje, aunque estamos y vivimos en este mundo, nosotros no libramos las batallas como el mundo las pelea, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es que el mundo pelea sus batallas? Bueno, cuando nosotros hacemos una mirada, y especialmente aquí no estaríamos hablando de batallas materiales, ¿verdad? Ya de eso mencionamos un poquito a la entrada, cuando dijimos que se peleaban con piedras y lanzas y flechas y después se fue sofisticando más con las catapultas y las ballestas y todo este tipo de armamento, ¿no?, que se fue desarrollando. Esas son guerras materiales, pero aquí estamos hablando de que ya establecimos lo que la Biblia dice, de que es una guerra espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo es que el mundo pelea las guerras espirituales? Bueno, mire, es interesante porque cuando nosotros miramos un poquito las diferentes culturas, en casi todas las culturas encontramos nosotros una suerte de personas encargadas de ¿qué? De la conducción, diría yo, espiritual, ¿no? Que se supone que tenían las capacidades
para entrar en contacto con la dimensión espiritual y de esa manera lograr que los espíritus con que ellos contactaban se sirvieran para defenderlos o sirvieran para hacer daño a sus enemigos. Y claro, esto normalmente nosotros lo recordamos o lo reconocemos como la hechicería, ¿no? Como la brujería, como la magia. Entonces muchos abordan la guerra espiritual echando mano de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay otra guerra espiritual, o mejor dicho, hay formas de la guerra espiritual que no pareciera que son espirituales. Y es más, pasan desapercibidas. Sin embargo, su trasfondo es altamente espiritual. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la posesión de la mente por las adicciones a la diversión, por ejemplo, ¿no? O al entretenimiento, en fin, a este tipo de cosas que simple y sencillamente capturan la mente de la persona y no le permiten entonces ningún espacio para poder reflexionar acerca de su entorno, acerca de su relación con los demás, acerca de su relación con Dios. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Es sumamente grave. ¿Por qué? Porque son, diría yo, que es como una invasión de la ciudadela de la mente sin que la gente misma se percate de ella, ¿no? Y esto ha llevado a ¿qué? Esto ha llevado a que varias iglesias, y es triste tener que decirlo, se han convertido en una especie de circo presentando para llamar la atención, ¿no? Y de alguna manera contribuir a esta misma línea, sin saberlo, pues, y tal vez con buena intención, presentando shows de comediantes, de personajes como el Chavo del Ocho o los superhéroes y este tipo de cosas que son simples y sencillamente forman parte de ¿qué? De esa estrategia para tomar el control de la mente de las personas, ¿verdad? Para que no tengan tiempo para una reflexión espiritual profunda. Y entonces decía que prácticamente pareciera que las iglesias se están convirtiendo en circos. He visto también algunas iglesias en donde los ventrílocuos están siendo invitados con mayor frecuencia para hacer presentaciones que obviamente producen comicidad, no producen consagración, elevación del pensamiento, santidad. Y en otros casos lo que vemos también es el hecho de que algunos escenarios que debieran ser para la elevación de la mente hacia Dios, los vemos convertidos en una suerte de discotecas, ¿no? Con luces de colores, con humo, con música claramente mundana, ¿verdad? Y claro, sin embargo, se hace pasar todo esto como estrategias de la lucha espiritual en la que todos estamos inmersos. Muy bien. Ahora, el pasaje que leímos de 2 Corintios, capítulo 10, de los versos 3 al 5, dice que aunque estamos en el mundo, no batallamos según el mundo, que no utilizamos nuestras armas, dice, no son las armas del mundo. Y esto es muy importante, porque ciertamente muchos líderes espirituales se ven tentados a qué. Se ven tentados a utilizar las armas del mundo, ¿no? Es decir, a utilizar precisamente la farándula, a utilizar todos estos artilugios
que captan la atención de la mente de las personas, pero que no elevan la mente hacia Dios, ¿verdad? Que no producen santidad en la vida de las personas. Y claro, nosotros no debemos olvidar que los cristianos, nosotros los cristianos, somos soldados de Jesucristo. Y claro, y tenemos una misión bien específica, ¿no? Somos soldados de Jesucristo. Nosotros no somos políticos. Tampoco somos artistas. No somos deportistas tampoco. ¿Qué somos? Somos mensajeros del Evangelio eterno. Eso es lo que somos. Esa es nuestra misión. Como soldados de Jesucristo, en esta guerra espiritual, nuestra misión es predicar el Evangelio eterno. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 está en el centro de todo esto, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra misión no es hacer reír a la gente. Nuestra misión no es hacer bailar a la gente. Nuestra misión no es conseguir aplausos. Esa no es nuestra misión. La misión de los soldados de Jesucristo es predicar el Evangelio eterno y advertir al mundo de que el mundo está llegando al borde del precipicio que significa el fin, ¿no? Que la segunda venida de Jesucristo está muy próxima y que es necesario hacer los arreglos ahora que todavía hay tiempo. Esa es la misión de todo cristiano en la época actual. Cualquier otra cosa es una distorsión y en mi opinión precisamente ha equivocado el camino. Y esto igual no solo es en mi opinión, sino que cuando lo comparamos con la palabra de Dios, eso es claramente evidente, ¿no? Muy bien. Entonces, ha habido también durante la historia tiempos, y todavía hay en algunas partes del mundo, en donde se ha pretendido luchar las batallas espirituales con armas reales, materiales, ¿no? Y se ha tratado de imponer la religión por la fuerza de las armas y de los ejércitos. Y no vayamos muy lejos. En Europa, por ejemplo, y claro, con alcances hasta el Medio Oriente, durante la Edad Media tenemos nosotros el caso de las cruzadas, ¿no? En donde supuestamente en el nombre de Jesucristo se masacró a un montón de gente. Y claro, esto ocurrió en Europa durante la Edad Media, la Edad Oscura. Se utilizaron los ejércitos de diferentes reyes precisamente para pelear las batallas de Jesucristo, supuestamente, ¿no? Ahora, en la actualidad también sigue ocurriendo cosas similares, por ejemplo la yihad islámica, ¿no? Y claro, no todos la gente que profesa el Islam es igual, pero hay algunos que sí lo hacen, ¿verdad? Entonces, ahora, es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? La religión no se puede imponer por la fuerza. Y la imposición de la religión por la fuerza es fruto de lo que podemos denominar fanatismo. Y claro, aquí hay un asunto que es bien importante. A veces la gente nos dice que nosotros somos fanáticos porque creemos en la palabra de Dios al pie de la letra y todo eso. Bueno, nos van a decir un montón de cosas. Jesús lo dijo así, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, por lo menos yo creo que hay una cosa que es bien evidente y que permite, en mi opinión, hoy sí es mi opinión, discernir cuál es la diferencia entre un fanático y uno que no lo es, por causa de la religión, ¿verdad? Porque hay todo tipo de fanatismo. Entonces, un fanático religioso es aquel
que está dispuesto a matar para imponer su religión. Entonces, ahora, el que está dispuesto a morir por su religión, ese no es fanático, ese es un mártir. Y hay que entender la diferencia, ¿no? Nosotros somos llamados ¿a qué? A ser mártires si es necesario, ¿verdad? Pero no somos llamados a ser fanáticos en el sentido de querer obligar a la gente por la fuerza, ¿a qué? A que crea lo que nosotros pensamos que es la religión verdadera, ¿no? Por supuesto, cada quien que pelea por su religión piensa que esa es la verdadera, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, ¿verdad? La lucha espiritual no es una lucha que se pelea utilizando medios y estrategias mundanas, carnales, ni tampoco armas materiales, ni ejércitos también, ¿cómo se llama? Convencionales o no, ¿verdad? Entonces, ejércitos humanos. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 52, cuando Jesús estaba en una situación de emergencia, ¿no? Una turba había llegado para tomarlo prisionero. Y entonces, claro, en ese momento que era una emergencia, y Pedro saca su espada, ¿no? Pedro saca su espada para defender al maestro. Y claro, en un intento yo diría que de cortarle la cabeza a Malco, y Malco pareciera que era bien listo y se apartó y solo le alcanzó a cortar la oreja. Entonces Jesús reprende a Pedro y le dice, guarda tu espada, le dice. Sí. Y entonces le dijo, claro, esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y en el verso 36. El Señor Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo. Si fuera de este mundo, entonces mis soldados pelearían y no dejarían que me capturaran, ¿verdad? Y que me pasara nada. Y no permitirían, dijo, que los judíos me arrestaran. Entonces, claro, no, el Señor Jesucristo lo dejó muy clarito, ¿verdad? El cristianismo no se pelea, no se impone a la fuerza y no se pelea por medio de armas materiales, ni tampoco por medio de ejércitos humanos, ¿verdad? No se pelea así. ¿Por qué? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, su reino es un reino espiritual, ¿verdad? Llegará el momento cuando su reino va a concretarse, su reino glorioso, pero no es el momento todavía, eso va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y claro, nosotros debemos estarnos preparando para ser parte de ese reino. Es lo que Jesús quiere, ¿verdad? Para usted y para mí y para cada ser humano. Muy bien. Entonces, habiendo dicho que las armas no son las armas que estas, no materiales, y ni tampoco estas otras armas espirituales como la hechicería, entonces la pregunta que queda es, ¿y cuáles son entonces las armas del cristiano? Y la respuesta de cuáles son las armas nuestras en esta batalla, en esta guerra que es espiritual, la encontramos descrita ahí en la carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 6 y en los versos 17 y 18. Es interesante porque Pablo en los versos anteriores ha estado describiendo una armadura, ¿no? Que es más para defensa, ¿verdad? Pero luego llegamos a los versos 17 y 18, y en donde dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Ahí están nuestras armas. Perdón. Ahí están nuestras armas. Nuestras armas son, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
O sea, nuestra arma es la Biblia, ¿verdad? Esa es nuestra arma. Y note que lo llaman como, lo llaman la espada del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que la ha inspirado, por eso es que es la palabra de Dios. Y también dice orando en todo tiempo, es decir, la oración constante. En la guerra espiritual, estas son las únicas armas que son válidas. Ninguna otra, ¿verdad? Son la palabra de Dios, la Santa Biblia y la oración constante. Entonces, y claro, los métodos del mundo nunca van a dar buenos resultados en esta guerra espiritual. Al contrario, no. Porque los métodos del mundo no dan la gloria a Dios, ¿verdad? Y en vez de dirigir la mente a Dios, la dirigen en otra dirección. Y eso es perder las batallas. Eso es asegurarse de que vamos a perder la guerra. Y utilizar los métodos del mundo para luchar la guerra espiritual, eso lo que hace es minar la fe y fortalece el reino de las tinieblas. Entonces, es importante que tengamos esto bien claro, ¿no? ¿Verdad? Utilizar todo este tipo de estrategias que son generar un show de una o de otra manera, o hacer promesas demagógicas como hacen muchos de los políticos. Entonces eso es usar las estrategias y las armas del mundo para supuestamente luchar una batalla espiritual. Eso no le va a dar la gloria a Dios. Y aquí aprovecho el espacio para invitar a una reflexión. Sucede que ahora nos encontramos ante una pandemia de predicadores comediantes, ¿verdad? Y también de cantantes pseudocristianos. Entonces, claro, eso es absolutamente contrario. Eso no genera gloria para Dios, ni tampoco eleva la mente y transforma el corazón de la gente. Eso lo que hace es mantenerlos atados al mundo. Eso es lo que hace. En vez de promover el reino de Dios, el dominio de Dios sobre la mente y el corazón de las personas y operar un nuevo nacimiento, lo que hace es prolongar el gusto por las cosas que son carnales. Y entonces, claro, y es triste porque un montón de cantantes ahora tienen la desvergüenza de presentarse como cantantes cristianos, cantando música y utilizando música y que claramente antes hemos identificado como música que es música del mundo, música diabólica. Entonces, muy parecida precisamente a la que se usa en las culturas ancestrales para la invocación de los demonios. Entonces, entiéndalo, por favor, usted predicador. No caiga en la trampa de convertirse en un predicador comediante. Y usted cantante. No caiga en la trampa de ser un cantante pseudo cristiano, cantando cosas mundanas. Si ese ha sido su caso, arrepiéntase y vuelva, el Señor lo va a recibir, ¿verdad? Corrija su vida, ¿verdad? Y no se convierta en una piedra de tropiezo para la gente, para los hermanos y para otros, ¿no? Para los amigos. Ahora bien, 2 Corintios, que el capítulo 10, pues, el verso 5, que es parte del pasaje que estamos comentando, que estamos reflexionando, dice
que las armas cristianas están enfocadas en destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Porque como ya dijimos, no es una lucha contra personas, no. Pero es una lucha, dice, contra dos cosas. Contra argumentos y contra la altivez. Voy a comentar primero cuáles argumentos. ¿Qué argumentos son aquellos contra los cuales va enfocada las armas legítimas del cristianismo, que son la palabra de Dios y la oración constante? Miren, los argumentos contra los cuales las armas cristianas deben destruir son precisamente aquellos argumentos falsos que se presentan como si fueran verdades, ¿verdad? Y claro, es un argumento que se presenta claramente como un argumento falso, así como tal, y si alguien diga, nadie le va a decir, lo que voy a decir es mentira, pero usted créalo, pero es mentira. Entonces nadie va a decir eso, ¿no? Sino que al revés, ¿verdad? Se dice, no, mire que la verdad es esta, y entonces le dicen cosas, ¿verdad? Y esos son los argumentos que deben de ser combatidos. Esos argumentos que se presentan como verdades, pero en realidad son falsos, ¿verdad? Son falsedades. Entonces dice que las armas espirituales, las armas del cristiano, deben destruir esos argumentos. Entonces, y ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿cuáles? Mire, abundan. No voy a hacer una lista exhaustiva, solo voy a dar unos 4 o 5 ejemplos para que tengamos una idea y luego nosotros hagamos nuestra propia lista. Bien. Primero tenemos, por ejemplo, la evolución. La filosofía esa que es presentada falsamente como ciencia, ¿no? Eso no hay manera de demostrarla. Entonces, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente supuestamente más educada ha sido engañada con esto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de esos argumentos que deben ser derribados. Y claro, eso es combatir contra ese argumento es una de mis, ¿cómo se llama?, de mis pasiones, ¿no? Ahora, pero eso no es el único, porque ese es un argumento falso de tipo secular, de tipo, si quieren, ateo, pues. Pero también hay dentro de las religiones una serie de argumentos que son falsos. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, la creencia de la inmortalidad del alma. La Biblia es bien clarita. Y dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. Se acabó, ¿verdad? Y entonces a lo largo de toda la Biblia encontramos esto, ¿no? Esta idea de que el alma sigue viviendo cuando uno se muere y que se va para un lado y para otro. Hermanos, amigos, eso es una falsedad. Eso no es lo que la Biblia dice, no es lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y entonces todo aquello que no es lo que la Biblia dice, que no es lo que Dios ha revelado, es simple y sencillamente una mentira. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no?, de esos argumentos que deben ser derribados. Y claro, hay una cantidad de pasajes en la Biblia que nos dejan bien clarito que los muertos nada saben y que van al polvo de la tierra y que de ahí van a salir cuando Jesucristo venga por segunda vez. Otro ejemplo es ¿cuál? También un ejemplo bastante difundido, igual que el anterior, e igual también que el primero que mencioné, es el hecho de creer la santidad del domingo. Usted por ninguna parte de la Biblia encuentra que el domingo haya sido apartado por Dios para ser el día de reposo. Ya, absolutamente, ¿verdad? Sin embargo, por todos lados encuentra que el día de reposo establecido por Dios es el séptimo día, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Y claro, dije que hay muchos más. Por ejemplo, la idea
del rapto secreto y muchas otras cosas más, que claro, cuando abrimos la Biblia y comenzamos a revisar su validez, nos vamos encontrando de que no pueden sostenerse, ¿verdad? Que no pueden sostenerse, y muchas veces se sostienen por simple tradición, se sostienen y por ignorancia, pues, porque da la casualidad de que muchas personas simple y sencillamente no estudian su Biblia. Simple y sencillamente se dejan llevar por lo que otros repiten, y ellos también lo repiten, ¿verdad? Pero no, la palabra dice que es bien claro que nuestras armas son armas espirituales, no son armas carnales, y que van, dice, destinadas a derribar estos argumentos que, siendo falsos, se presentan como verdades, ¿no? En la Biblia destruye esas supuestas verdades porque demuestra su falsedad. Antiguamente, cuando los conquistadores, los imperios invadían a otras naciones y derrotaban a estos, tomaban a los prisioneros y los traían como trofeos de guerra, ¿no? En el desfile, cuando venían, entonces, claro, venían los pobres prisioneros, ¿verdad? En donde humillados, ¿verdad? Maltratados, encadenados, muchas veces destinados a convertirse como esclavos. Eso era una práctica. Una práctica que era común en estas invasiones que hacían los ejércitos imperiales. En esta lucha espiritual, también el pasaje que estamos considerando dice que hay ciertos prisioneros de guerra, ¿verdad? 2 Corintios 5:10 dice, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora mire qué lindo es. Porque dice, claro, como ya dijimos, que esta lucha no es una lucha contra personas, es contra argumentos. Y por eso podemos ser muy amigos con alguien que tenga o que crea esos argumentos, porque la lucha no es contra él, la lucha es contra el argumento, ¿verdad? Entonces, pero dice acá de que los prisioneros en la guerra espiritual serán ¿qué? Serán los pensamientos, dice, llevando cautivo todo pensamiento, dice, para que se someta a Cristo. Mire qué bonito, ¿verdad? Y voy a explicar ahora un poquito cómo es este asunto, ¿verdad? Cómo es este asunto de que usted en esta batalla espiritual, utilizando las armas espirituales que son la Santa Biblia, la palabra de Dios y la oración constante, usted puede tomar estos prisioneros y llevarlos para que se sometan a Cristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, nosotros encontramos un relato de una vivencia que tuvo el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas. En Atenas, entonces, claro, había estado ya muchos días y él había visto que había una cantidad de estatuas de diferentes deidades paganas, ¿no? Una serie de... O sea, la idolatría era increíble, ¿no? Entonces eso golpeaba a Pablo. Y claro, golpearía también a cualquier otro cristiano que sabe que eso es falso, ¿verdad? Que eso es mentira. Que hay un solo Dios, ¿verdad? Y que este Dios ha dicho precisamente no hagan imágenes, ¿verdad? Y entonces, y Pablo hace gala de ¿qué? Hace gala de esta estrategia de llevar cautivos los pensamientos para que se sometan a Cristo. En medio de toda aquella galería de deidades, de estatuas que había un pedestal que no tenía nada. Y entonces el rótulo decía ahí, al Dios no conocido, ¿verdad? Y entonces Pablo agarra el pensamiento, ¿no?
Agarra el pensamiento para llevar el pensamiento de la relación con la deidad, con las deidades, mejor dicho, y llevarlo a someterse a Cristo. Entonces ahora Pablo les dice, miren, yo veo que ustedes son bastante religiosos, les dice. ¿Ve? Porque veo que han hecho estatuas para todos los dioses. Pero pasando por ahí encontré uno que decía al Dios no conocido. Y entonces ahora ahí es donde Pablo captura el pensamiento y lo somete a Cristo, ¿verdad? Porque les dice, pues a ese Dios no conocido que ustedes le han dedicado ese espacio, a ese es al que yo les vengo a predicar, ¿verdad? Y entonces les presenta a Jesucristo. Mire qué lindo, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nosotros somos llamados a hacer también. Entonces note lo siguiente, la guerra espiritual es una guerra por la mente. Y es por quien posee la mente, es decir, qué pensamientos alberga la mente de las personas y dominan y controlan su vida. De eso se trata la guerra espiritual, ¿no? Es una batalla por la mente. Y claro, es una batalla que se pelea tanto alrededor nuestro, como en este caso que estoy mencionando del apóstol Pablo, pero también se pelea al interior de nuestra propia mente, ¿verdad? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo describe un poco esta lucha en Romanos, en el capítulo 7. Y entonces dice que ahí que hay una batalla, dice, entre la carne y el espíritu. Y claro, en Mateo, porque recuerde, esta es una batalla a nivel de los pensamientos. Esos son los que tienen que ser capturados y llevados cautivos para someterse a Jesús, ¿verdad? Es una batalla por la mente. Y entonces, precisamente haciendo referencia a eso, en Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 28, Jesús dijo claramente que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no capturó el pensamiento, sino que lo dejó que el pensamiento fuera e hiciera lo que quería, ¿no? Es decir, el pensamiento motivado por la carne, por el mundo. Entonces, y ahora notemos lo siguiente. ¿Qué pasa si cuando ese pensamiento se está levantando, nosotros le aplicamos un disparo con el arma espiritual de la palabra de Dios? Que simple, ¿verdad? Vamos a recordar en Éxodo, en el capítulo 20, por ejemplo, Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, ¿no? Entonces, claro, cuando ese pensamiento está queriendo llevarnos a donde no se debe, entonces, claro, usted le dispara a Éxodo 20:14. La palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Y si no tiene con eso, entonces Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás, ¿verdad? Así es de que, claro, note usted cómo funciona pues el uso de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios y la oración constante. Recuerde, nuestra arma es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la oración constante. Y ya voy a mencionar un poquito cómo es esto también de la oración, ¿verdad? Entonces, recuerde, es sumamente importante para poder deshacerse de estos pensamientos malvados que nos arrastran. ¿A dónde? Nos arrastran a una rebelión contra Dios y a una rebelión y también hacerle daño a nuestro prójimo, ¿no? En Mateo el capítulo 19 y el verso 26, el Señor Jesucristo nos dijo que no, para nosotros, dice, porque hay algunas personas que dicen, no, pero es que eso del control de los pensamientos es tan difícil y es hasta imposible. Y puede ser que tengan razón, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús dijo en Mateo 19:26, dice que para Dios
todo es posible. Y aquí es donde entra en juego la otra arma, ¿no? La arma de la oración constante. La oración constante es necesaria ¿para qué? Para poder recibir el poder y la gracia que solo Dios puede darnos para tomar cautivo ese pensamiento que ya ha sido descalificado por la palabra de Dios y entonces mantenerlo en sujeción, que no nos aparte y que no nos lleve a qué, que no nos lleve por el camino del pecado. Entonces, por el camino del crimen, de la delincuencia. Así es de que note cómo funciona la cosa, ¿no? O sea, las dos armas trabajan juntas. La primera, ¿qué hace? La primera le ayuda a identificar, es como si fuera un radar, ¿no? La palabra de Dios. Es como si fuera un radar. Cuando el pensamiento aparece, usted inmediatamente tiene que enfocar ese pensamiento en el marco de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante que usted estudie la palabra de Dios, ¿verdad? No, es súper importante. De lo contrario, usted no va a poder identificar qué de esos pensamientos que vienen a su mente o qué argumentos de esos que circulan a su alrededor, no va a poder identificar si son verdaderos o son falsos, si son buenos o son malos, ¿verdad? Entonces, claro, usted puede tener cualquier tipo de arma sofisticada, ¿ves? Y claro, ahí hoy con la guerra de Ucrania hablan de los HIMARS y de otros. Usted puede tener el arma más sofisticada, más eficaz y todo, pues si usted no la sabe manejar, de nada le sirve. Y creo yo que este es el caso de muchos hermanos y de muchos amigos y de muchas personas. En su casa tienen una Biblia, pero no la usan. Entonces, ¿de qué sirve? Es como si no la tuvieran. Entonces, no, usted tiene que tomar una decisión y ser disciplinado en el sentido de que si quiere combatir del lado del Señor en esta guerra espiritual, usted tiene que aprender a manejar las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, primero, la Biblia, que funciona como un radar que nos ayuda a identificar si el pensamiento que surge en mi mente o el argumento que hay a mi alrededor son malos, son falsos. Y luego la oración constante es la que me hace llegar a mí que la gracia que el Espíritu Santo provee, ¿para qué? Para resistir la tentación y para eliminarla, para vencerla. Recuerde, el Señor Jesús nos lo dijo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que nosotros debíamos orar, orando que no nos dejes caer en tentación. Ahí está clarito, ese es el arma, ¿verdad? Es así como se ganan las batallas espirituales, ¿no? Es así como se derriban los argumentos. Ahora bien, pero también 2 Corintios 10:5 dice que derribando no solo los argumentos, sino también dice toda altivez. Ay, claro, porque en la guerra espiritual no solo combatimos la mentira, no solo combatimos el pecado, pero también el pecado más grande de todos. ¿Cuál es? El orgullo. El orgullo. Precisamente es el orgullo el que inició la rebelión en el cielo. Eso es. Y no hay pecado más abominable delante de Dios que precisamente la soberbia, ¿no? Ese sentido de superioridad que da origen a estas actitudes como el racismo o como el clasismo, ¿verdad? Esto de mirar a los demás de menos. Entonces, eso debe ser combatido en esta guerra espiritual y no debe ser eliminado, debe ser cautivado y llevado a someterse a Jesucristo, ¿verdad? En el cielo no hay lugar para los orgullosos, no hay lugar para los soberbios. Solo hay lugar para quienes, hay lugar para los humildes, aquellos que han renunciado a todos estos pensamientos
que los vencieron, que los tomaron cautivos y los llevaron ¿a qué? A sujetarse a Cristo. En Filipenses, el capítulo 2, que es un capítulo maravilloso, ¿no? Dice el verso 3, no nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Entonces, claro, ese es el pensamiento. Ese es, ¿cómo se llama? La palabra que debe destruir la altivez. Usted debe entender que mientras su corazón prevalezca el orgullo, la soberbia, la altivez, simple y sencillamente usted se está cerrando la puerta del cielo y también la herencia en la tierra nueva, ¿no? El privilegio de encontrarse cara a cara con Dios, que es lo más maravilloso que puede haber. Entonces, la palabra de Dios es bien clarita, ¿no? ¿Verdad? Nuestras armas no son armas convencionales, armas materiales, son armas espirituales que Dios nos ha dado para poder combatir los argumentos y también combatir la altivez. Y por supuesto, ¿no? La palabra de Dios nos muestra estos ejemplos tan hermosos de nuestro santo Mesías, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice ahí mismo en el capítulo, ahí mismo en Filipenses, ¿no? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, ¿ve? Y se hizo esclavo. ¿Hasta qué? Hasta ir a la cruz. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Claro, Jesús lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la victoria en esta batalla espiritual. Es derribar los argumentos falsos que no tienen apoyo en la Biblia y es renunciar a el orgullo, la altivez, a la soberbia y sustituirla ¿por qué? Por lo que dijo Jesús. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde. Esa es la victoria. Entonces, haciendo como un repaso, ¿no? Estamos en el mundo, pero nosotros no peleamos nuestras batallas según el mundo. Abandonemos esas estrategias mundanas, ¿no? Entonces, y peleemos este conflicto que ya dura un montón de siglos, peleémoslo con las armas legítimas, que son la palabra de Dios y son la oración constante. Y claro, esto va a hacer que nosotros tengamos la capacidad, ¿para qué? Para poder llevar cautivo todo pensamiento a someterse a Cristo. Y claro, es interesante porque nosotros tenemos que preguntarnos, nuestra conversación, nuestro entorno, ¿no? En nuestro hogar, nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestra manera de ser, ¿hacia dónde dirigen los pensamientos? Claro, si somos soldados de Jesucristo, con la misión de predicar el Evangelio eterno y de presentar a Jesucristo como lo que es ese Dios tan lindo, tan maravilloso, que estuvo dispuesto a humillarse para salvarnos, entonces, claro, todo nuestro hablar, nuestro cantar, nuestro entorno, nuestra ropa, todo debería de encauzar los pensamientos de la gente hacia Cristo. Esa es nuestra lucha, porque es una batalla por la mente.
Y entonces cualquiera podría pensar, no, pero ese es fanatismo. No, fanatismo es cuando usted trata de imponer por la fuerza, hasta por la violencia, cuando usted es capaz de matar para imponer su religión. Eso es fanatismo, ¿verdad? Entonces, claro, y es interesante porque nosotros deberíamos ejercitarnos como cualquier ejército se ejercita, ¿no? ¿Cómo puedo yo de cualquier conversación derivar la conversación hacia el amor de Dios? Hacia el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer el amor de Dios. La gente necesita salvarse. La gente necesita salir de la ignorancia. La gente necesita entender que Dios es maravilloso. La gente necesita entender que este mundo se va a terminar muy pronto, que Cristo va a volver y cuando Él regrese o un poco antes, simple y sencillamente la oportunidad va a terminarse. Esa es nuestra batalla, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra guerra. Y claro, nuestro comandante general es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, queridos, la reflexión entonces es esta, ¿no? Es entrenémonos, ¿verdad? Debidamente estudiando a conciencia la palabra de Dios, manteniéndonos en oración constante, ¿verdad? Y esforzándonos por llevar cautivo todo pensamiento hacia Jesucristo. No importa de lo que hable, usted pídale a Dios que le dé la sabiduría y la gracia como se la dio a Pablo. ¿Para qué? Para conducir las cosas para que la gente conozca el amor de Dios, ¿verdad? Que Dios haga de usted un instrumento, un soldado fiel, ¿verdad? Que utiliza las armas legítimas, no las armas que pertenecen al reino de las tinieblas, ¿verdad? Como ya hemos hablado. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, muchas gracias, Señor, por la palabra santa que nos diste en la Biblia. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias por el ejemplo precioso de Jesús y todo lo que Él hizo para darnos la oportunidad de salvación y vida eterna. Conviértenos, Señor amado, en instrumentos para que otros también puedan conocer, disfrutar de las promesas que tú has hecho. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.